De este tema quería hablar, pero ya me pongo a hablar de economía, muy implicado con todo esto, con Javier Milei. Señor, ¿cómo estás? Qué gusto verte, amigo. ¿Bien? ¿Todo en orden? Enorme. Por favor, ahí estamos. Fantástico. Me alegra mucho. Es como la tercera vez que ya te hago venir. Este año. Este año 3 veces ya. Claro. Bueno, primero algo. Diga. Felicitaciones por un nuevo Martín Fierro, que más que se lo merece usted. Muchas gracias. La verdad que el premio es de una arbitrariedad infinita, pero cuando te beneficia la arbitrariedad yo suelo disfrutarlo, como corresponde. Yo creo que se disfruta. ¿No es cierto que sí? Bueno, hablemos un poco de economía. Viene un extraterrestre y me dice, ¿cómo está hoy la economía argentina? ¿Qué te dice? Te diría que está al borde de la peor crisis de su historia. Argentina camina hacia un default abierto, es decir, ya comenzó el default de la deuda doméstica y básicamente va a un default abierto porque, para que te des una idea, supongamos que le creemos al ministro Lacunza que dice que Argentina tiene una relación deuda-producto del 70%. No es cierto, porque eso implica no reconocer la deuda con ANSES, implica no reconocer la deuda con el Banco Central y eso tiene consecuencias macroeconómicas complicadas. Por un lado, jubilaciones más bajas, por otro, una tasa de inflación más alta. Pero supongamos que es 70. Ahora dice que un emergente, digamos, soporta cómodamente 70%. Todos los trabajos de Debt Intolerance muestran que para un emergente el límite es 55%. Consecuentemente, eso también es falso lo que dijo respecto a que es cómoda. Pero como si todo esto fuera poco, asumiendo que Argentina pudiera crecer sistemáticamente de acá a la eternidad al 3%, suponiendo que Argentina se pudiera financiar en dólares al 8% en dólares. Ninguno de los dos supuestos son ciertos porque en los últimos años, desde el 2011 hasta acá, no solo que no crecemos, sino que el PBI per cápita cayó más de 12%. La tasa de interés, el riesgo país argentino es 2.500 puntos básicos. Son 25 puntos más de... Exacto, arriba del de Estados Unidos, pero el bono corto rinde 170% en dólares el 2020. Con lo cual, está claro que son supuestos altamente heroicos. Bueno, para alcanzar la solvencia, es decir, para ser dignos de crédito, necesitamos un superávit primario de por lo menos 3,5 puntos del PBI o 4,5. Y el estructural de Argentina es 1,5 negativo, es decir, que necesitamos hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. Y nadie está hablando de hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. Es más, si vos querés crecer, vos no podés subir más la presión tributaria. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la presión tributaria en blanco, punto importante, en blanco, no la promedio, en blanco, que es la más alta del mundo, porque tenemos 163 impuestos, lo cual es una maraña imposible, y además 69.000 regulaciones, que son todos kiosquitos. Por lo tanto, si no ponemos los números fiscales en orden, Argentina se va a... ¿De qué tipo? O sea, que una crisis de qué, digo, porque nosotros pasamos, ¿cominas de qué tipo? O sea, que una crisis de qué, digo, porque nosotros pasamos, corralito, corralón, plan Bonex, lo que se te ocurra. Bien, ese es un buen punto, porque sería una combinación entre la del 89, la hiper de Alfonsín, y la del 2001-2002. ¿Por qué digo que es la peor de la historia? Porque este año la pobreza va a terminar en torno al 40%. Cuando vos declares el default abierto, ¿qué va a pasar? La tasa de interés va a ser todavía más alta de lo que es ahora. ¿Sí? Porque vos ves el riesgo de país en 2.500, pero cuando el default es abierto, el riesgo país llega a niveles de 5.000, 8.000, niveles estratosféricos. Eso genera una descoordinación entre ahorro e inversión que hace que se te destruya la actividad y el nivel de empleo y los salarios reales. Pero si hay riesgo de hiper. Sí, además. Entonces, eso del default abierto te va a llevar la pobreza al 50%. Y si te estalla una hiperinflación, vas a ver la pobreza en el 75%. Algo nunca visto en la historia argentina. Un nivel de candombe social que no se lo puede imaginar nadie. Separo las dos cosas que dijiste, la hiperinflación, pobreza y el default abierto. ¿Para vos no hay duda de que no se puede renegociar la deuda y que vamos a caer en incumplimiento? Pero, Luis, la deuda es un contrato que consta de 3 partes. Pago de capital, pago de intereses y tiempo. Plazo, claro. Bueno, si vos vulnerás el plazo, eso es default. Aparte, no es tan fácil que vas a renegociar.
¿Bajo qué situación vas a renegociar si no sabes cuál es el número del resultado primario? Es decir, la capacidad de pago de un país viene dado por el valor presente de los superávit primarios futuros. Argentina tiene superávit primario negativo. Es decir, ni siquiera está para empezar a hablar. Es decir, para empezar a hablar habría que hacer un ajuste de 5 o 6 puntos. ¿Dónde está la idea? ¿Cuál es la idea que tiene Alberto Fernández? Es un disparate lo que tiene, digamos, en la cabeza, que es lo que le dicen sus economistas, salvo Nielsen, ¿sí? Que espero que quede afuera de este conjunto de orcos. Porque, ¿qué es lo que dice? No, nosotros vamos a aumentar el gasto público, lo vamos a financiar con emisión monetaria y eso va a hacer crecer tanto el PBI que el resultado fiscal va a mejorar. Eso implica que no lograron pasar un libro de macroeconomía básica del capítulo 3. Ahora digo, lo que vos explicás se tradujo en la nota que vi este fin de semana en página del presidente electo, que dijo, cuando arranquemos la economía, esto es poniéndole plata en el bolsillo de la gente, único modo de ponerle plata es emitir, porque digamos, no creo que haya otra posibilidad, va a arrancar. Vos decís, esto es catastrófico. Eso es un disparate. Vamos a ponerlo en estos términos. Primer lugar, si esto se resuelve poniéndole plata a la gente en el bolsillo, emitiendo, Alberto, tengo la solución. ¿Sabes cómo se llama el plan? Fotocopiadoras para todos. Le regalo una fotocopiadora a cada familia y que impriman todos los billetes que quieran. ¿Te das cuenta que es un disparate? Punto 1. Punto 2. Si eso fuera así, ¿por qué no lo hicieron otros países del mundo? ¿O acaso, digamos, o sea, nadie se dio cuenta, todos son tan tontos que solo imprimiendo billetes vos podés sacar la economía adelante? Justo billetes que no los quiere nadie. Y te voy a decir algo que es peor todavía, Luis. Esa estupidez en Argentina, de los últimos 118 años, la aprobamos durante 108. Emitir. Sí, hacer déficit fiscal. Lo financiamos de 3 maneras. Con emisión monetaria, le quitamos 13,0 a la moneda, ya podríamos quitarle 2 más. ¿Sí? Destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Tomamos deuda y somos el máximo defaulteador serial del mundo en la era moderna. Y además subimos los impuestos y tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es decir, probamos todo. Es decir, lo único que no probamos fue poner al sector público en caja, bajando el gasto público. Es decir, la perversión acá es que cuando te quieren hacer política fiscal expansiva, siempre hablan de aumentar el gasto, pero nunca de bajar los impuestos. Y cuando hay que hacer el ajuste, nunca es bajar el gasto, siempre es subir los impuestos. Es decir, siempre se perjudica al sector privado, justamente se perjudica al que genera riqueza. Consecuentemente, de ser el país más rico del mundo, es un milagro que todavía seamos 70. O sea, ahora, la pregunta mía es, suponete que emiten, y que va a haber como un anabólico ficticio, según lo que me está diciendo, porque va a parecer que arranca la cosa, ¿o no? No, pero mira, a ver, por ejemplo, te cuento algunas estupideces que dicen que son monumentales. Dice, no, bueno, vos emitís. Entonces, bueno, una parte se va al contado con liqui, ¿sí? O al paralelo. Y te hago una pregunta, ¿pero esos pesos quedan en la calle? Sí, claro. Entonces, cuando vos aumentás la oferta de dinero ante una demanda de dinero dada, lo que vos vas a tener es que el poder adquisitivo del peso cae. Es decir, que todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Es decir, va a subir el dólar primero porque es un activo financiero, los alimentos lo acompañan, ¿sí? Después lo sigue el IPM, o sea, los precios mayoristas, después el IPC, y por último los salarios. Por eso siempre te aumenta la pobreza en esos eventos, te aumenta la pobreza y la indigencia. Pero eso no es todo, Luis. Además se está derrumbando la demanda de dinero se está haciendo crema. Pero te detengo un segundo, porque ¿qué dicen ellos? Yo voy a emitir dinero y no va a aumentar ni el dólar, ni los precios, ni el valor relativo, porque voy a hacer un acuerdo. El 11 de diciembre me voy a sentar con los empresarios, con los sindicalistas, con los consumidores y con quien sea, y hacemos un acuerdo. Yo les recomendaría que se dediquen al humor, les iría mucho mejor. Mira, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. Y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? ¿Y sabés qué? Desde el año 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, ya eso falló. Y falló siempre. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y esto se puede producir o porque aumentás la cantidad de dinero, o porque cae la demanda de dinero, o porque ocurren las dos cosas simultáneamente. Argentina está padeciendo un problema de caída de la demanda feroz,
¿Por qué? Porque a partir de la que fue la aberración del 28 de diciembre del 2017, ahí se te derrumbó la demanda de dinero. Entonces, fíjate, desde ese momento, vos, el día anterior, Sturzenegger había comprado dólares a 17 mangos. Hoy, digamos, lo tenés en ¿cuánto? En 62, 63. Sí, el oficial 62.50. Sí, claro, pero todo encarcelado. O sea, eso no es un precio de equilibrio. El contado con liqui está en 75. Sí, sí. Entonces, digo, a ver, y en realidad esas son operaciones calzadas por comisiones, con lo cual en cuanto se te mueve el oficial, de esos también se te van arriba. Pero, Javier, ¿qué te dicen ellos? Nosotros hacemos esto porque lo otro no funcionó. Macri hizo, secó la plaza de dinero, no emitió, mantuvo un cierto, bajó el déficit fiscal, bueno, ya sé que me hace que no, y no funcionó. Pero es falso eso. El problema es que eso es falso, Luis. A ver, el problema es el siguiente. La política monetaria actúa con un rezago de 18 meses. Entonces, yo te describo lo que pasó, por ejemplo, durante el 2018. El tipo de cambio salta 120%. Los precios mayoristas que venían al 12 treparon al 75. Los minoristas que venían al 18 treparon al 47. Quiere decir que aun cuando vos no hubieras emitido un solo peso, a vos todavía te quedaba por limpiar 50 puntos de inflación. Es decir, vos frenabas la emisión monetaria y en el lapso de 18 meses te tenías que purgar 50 puntos de inflación seguro, punto uno. Ahora, pero no es cierto que no se emitió, porque vos no emitías dinero presente, pero sí emitías dinero futuro, que son las LELIQ. Es decir, entonces, si vos tenés que, vos tenés que pricear tu servicio de periodista. ¿Qué viene a ser pricear un servicio? Decidir cuánto vas a cobrar el mes que viene. O sea, te dicen, bueno, mira, necesito que me hagas este trabajo. Y ¿cuánto vos, me sale? Claro, entonces vos vas a poner un precio. ¿Qué lo haces? Bueno, formás expectativa, no mirando el pasado, obvio, mirando el futuro, ¿no? Entonces, cuando vos mirás cómo crecían las LELIQ, vos decís, pará, esto en algún momento se va a convertir en emisión monetaria. Y de hecho, fíjate qué está pasando con las LELIQ. Se están convirtiendo en emisión monetaria. Es decir, con lo cual, cuando vos mirabas todo cómo venían evolucionando los pasivos monetarios, o sea, la base monetaria más las LELIQ, venía creciendo arriba del 4 mensual, estabas arriba del 50 anual. Es decir, vos no ibas a poder bajar la inflación de ninguna manera, porque cualquier persona con 2 neuronas se da cuenta que eso se vuelve emisión de dinero. Comparado lo que hizo, que es objetivo, y comparado con lo que parece que va a ser, comparado con lo que hizo Macri, que es objetivo, ya sabemos lo que hizo Macri. Con lo que se dice que va a hacer Alberto Fernández, ¿es igual, es mejor o es peor? No, es muchísimo peor todavía. ¿Lo de Alberto? Claro, porque el eje central de la economía argentina es el problema del tamaño del Estado. El eje central del problema de la Argentina es el déficit fiscal, es que continuamente queremos gastar más de lo que tenemos. Y ahí viene el problema. Porque cuando dicen la deuda, ¿cómo se genera la deuda? La deuda se genera porque gastás más de lo que te ingresa. Ahora, como no vamos a tener acceso a la deuda porque vamos a estar en default, le vamos a dar a la maquinita. Y esta es la parte más complicada todavía. ¿Por qué es más complicada? Porque suponete que, se empiezan a desarmar las LELIQ y se dan cuenta que eso empieza a generar un problema. Entonces, lo resuelven con un plan Bonex para evitar la hiperinflación, para evitar que crezca mucho. Quien no sabe qué fue el plan Bonex, ¿qué es el plan Bonex? Bueno, a ver, vos tenés plata. En los bancos. Los bancos le colocan plata al Banco Central, que es la plata que tiene de los depositantes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponían en LELIQs, ¿sí? Y con eso le pagaban a los depositantes. O sea, yo voy 100 bancos, llevo 100.000 pesos. Sí. Los pongo en el banco. Claro, y el banco se daba vuelta y los ponía en LELIQ. Una parte, pues otra parte. Y otra, entonces con eso te pagaba tasa de interés. Sí. Entonces, si el Banco Central va a desesterilizar LELIQs, entonces vos no le podés pagar tasa al depositante, el depositante va a comprar dólares. Se va a retirar el dinero y se quiere llegar al... Exacto, y entonces va a empezar la corrida y ahí, tenés la huida del dinero y ahí tenés la generación de inflación. Si vos querés evitar eso, una cosa que podés hacer es un plan Bonex. Si vos haces un plan Bonex, quiere decir que el Banco Central no le va a pagar a los bancos, sino que le va a dar un título público. Cuando se quiera dar vuelta y pagarle al depositante, le va a tener que pagar con un título público. El plan Bonex. Es eso el plan Bonex. O sea, no te van a devolver los depósitos, te van a dar un título público que además de un Estado que defoltea.
¿ok? Digamos, tremendo problema. Pero eso no es todo, porque cuando vos haces eso, lo que estás haciendo es desintermediar ahorro-inversión. Es como, digamos, una proxy del corralito. Corralito, corralón, Alcatraz. Vos sabés que la actividad económica en el 2002 fue uno de los peores años de la historia argentina. El PBI cayó casi 11%. Pero en el segundo semestre del 2002 cayó 16%. Es cuando vos viste los niveles de pobreza arriba del 50%, una cosa estratosférica. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema financiero coordina ahorro-inversión. Entonces, si vos lo rompés, lo que vas a tener es una fenomenal caída de la actividad y vas a tener un despiole social enorme. ¿Y qué es lo que va a pasar? En ese contexto vas a tener incentivos todavía ¿a qué? A subir más el gasto público en una situación donde se te está destruyendo la recaudación. Pero, ¿cuál es la salida? Yo no encuentro salida a esto. ¿Cómo me planteas? Porque aparte lo vivimos, esto que vos estás contando, ¿no? Pero los que tenemos unos cuantos años... ¿Cómo salgo de esta crisis donde tenés 40% de pobreza, 55% de inflación, todos los índices de la producción, todos para abajo, menos el de la industria financiera? ¿Qué hago? Ojo, igual corregilo por inflación. ¿No? Digo, porque viste cuando le miran los retornos pero no le limpian la inflación. O sea, ¿qué pasa si yo gano en este contexto 35% con 50% de inflación? Y perdí. Entonces, cuidado con eso. Sí. Pero al margen de esta situación, o sea, vos la única forma que tenés para salir de esto es con crecimiento económico. Sí. En eso están todos de acuerdo. Bien, sí, bueno, pero el problema es cómo vos crecés. ¿Qué es lo que muestra la evidencia empírica? Vos crecés por acumular capital físico, por acumular capital humano, ¿sí? Por acumular capital social y tener buenas instituciones, ¿sí? Eso sería básicamente el core. Entonces, vamos a los dos primeros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación. Argentina ya tiene el 54% de los chicos menores de 14 años en la pobreza. Sí. Con lo cual, tenés el futuro hipotecado. Digo, o lo tenés bastante complicado, por decirlo de alguna manera. Lo otro es el capital físico. Vos para acumular capital físico necesitas invertir. ¿Y con qué financias la inversión? Con ahorro. Entonces cuando te dicen nosotros lo que vamos a hacer es estimular el consumo porque la estimulación del consumo, eso es lo que va a generar, es un aumento del PBI y ese aumento del PBI va a generar un aumento de la inversión. Es una estupidez. Es una estupidez. Es decir, es una falacia, es una falacia derivada del uso del multiplicador keynesiano que está mal, que implica violar la restricción de presupuesto. Vamos a ponerlo en estos términos. Suponete que yo tengo una economía, porque viste que te dice, no, bueno, lo que pasa es que el consumo representa el 80% de la economía, ¿sí? Si el consumo representara el 80% de la economía y la inversión el 20%, o sea, y se era 80-20, vos podrías encontrar una relación, si el consumo es tan estable como fracción del ingreso, que dice que 5 veces la inversión te da igual al PBI. ¿No? Entonces tengo 20 de inversión, multiplico por 5, me da 100. Bueno, pero eso es una foto. Si viene alguien y te dice, no, bueno, ahora yo voy a agarrar y con el gasto público lo voy a financiar con emisión monetaria y de 20 lo voy a llevar a 40, entonces voy a tener un PBI de 200 y un consumo de 160. Es una estupidez de un tamaño de una casa. Si eso fuera posible, estaríamos en el paraíso, Luis. Estaríamos en el paraíso. ¿Por qué no lo hizo nadie antes? Porque termina mal, porque implica violar la restricción de presupuesto. Porque cuando vos quieras llevar la inversión de 20 a 40, ¿sí? Y lo financies con emisión monetaria, lo que vas a generar es un desparramo inflacionario enorme, que vas a generar una redistribución del ingreso desde los más vulnerables hacia los que más tienen, ¿sí? Para que la inversión vaya a 40 y el consumo va a terminar cayendo a 60. ¿Por qué? Porque el PBI crece por acumulación de factores. Déjame preguntarte por algo que nosotros lamentablemente nos acostumbramos, que es un nuevo escándalo, que es el corralito, o el mejor dicho, el cepo. No corralito, el cepo. Me encanta que digas que es un escándalo. Es un escándalo. Digamos, nosotros naturalizamos un escándalo. Es violentar los derechos de propiedad, es violentar las libertades individuales. Pero digo, $200 de cepo es increíble. El número que pongan, porque en el fondo es una perversión. Mira, te lo hago con un ejemplo. Suponete que vos tuvieras 10.000 pesos y que la inflación va a ser 50%. Si vos te quedás un año con esos 10.000 pesos, sí, al final del año perdiste un tercio. Entonces decís, bueno, me compro dólares blancos.
Si te compras dólares blancos y el tipo de cambio salta 50%, porque es lo que está perdiendo valor la moneda, pasás a tener 15.000. Pero viene el fisco y te cobra impuesto a la ganancia, te roba 1.750. Con lo cual, ya ahí te robó, cuando en realidad vos seguís teniendo sí, claro, lo mismo. Ahora, fíjate esto. Si vos comprás dólares y lo metés en el colchón, tenés 15.000. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es ir a los dólares y a meterlo en el... Claro, justamente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están tratando de hacer con el cepo es que vos no puedas eludir el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es un robo. Ahora, dicho esto, en este marco y con la perspectiva de las medidas, el cepo llegó para quedarse por años y años. Bueno, yo no lo avalo. Yo lo que digo es, a ver, vos tenés, suponete que tenés un paciente con fiebre. Está reventando de fiebre. Entonces, claramente le pones el termómetro, da un número enorme y que no te gusta. O sea, y tenés unos pocos mangos. Sabés que el origen es una infección, te dijo el médico. Vos podés comprar el medicamento y bancarte un rato largo hasta que baje la fiebre. O alternativamente te vas y te compras una bolsa de cubitos y la pones en el termómetro y baja rapidísimo. ¿Vos cómo crees que vas a estar? Mal, igual de mal. No, vas a estar peor, Luis, porque ahora ni siquiera tenés plata y cada vez la enfermedad avanza peor. Es decir, entonces, ¿qué es el cepo y todas esas cosas? Es corregir los efectos y no las causas. Las causas es todo lo que está podrido abajo. Entonces, si vos no corregís, digamos, el tamaño del Estado, no haces una reforma del Estado, ¿sí?, bajando el gasto público y permitiendo una baja de impuestos que permita que las empresas, que son las que generan valor, empiecen a crear trabajo genuino y empiecen a generar mejores salarios por mayor productividad, vamos a estar cada vez peor. Ahora, lo que pasa es que bajar el gasto público, el gasto del Estado, en nuestro país se soluciona de una sola manera, que echando gente. Bueno, eso es, digamos, es lo que el político ladrón y mentiroso te quiere hacer creer. Fíjate esto. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hizo un estudio que analiza la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del mundo, la peor, es América Latina. Tiene una ineficiencia técnica de 4,4% del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? 7,2%. O sea, mirá si tenés para cortar. Ahora, suponete lo siguiente. Como el BID en realidad es un organismo multilateral, no puede utilizar términos a la Milei. Entonces creó un término que se llama filtraciones. ¿A qué te huele? Y a choreo. ¡Choreo! Sí, es choreo, lisa y llanamente choreo. ¿Sabes cuánto tiene Argentina de choreo? Casi 5 puntos del PBI. Tenemos los políticos más ladrones del mundo, tenemos los peores políticos del mundo. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hacen? Son unos perversos. Usan a los pobres de escudo para mantener sus privilegios de casta. Cuando vos decís los políticos, estás englobando macrismo, peronismo. Para mí son todo lo mismo, no hay diferencia. ¿Macri y Alberto son lo mismo? Sí, claro, es un problema de diferencia de grado. Es un problema de diferencia de grado. Digo, ¿o acaso, digamos, el macrismo no terminó poniendo cepo, controlando precios? El macrismo publicó listas de gente que compró dólares. Y te voy a decir algo que muestra que este gobierno no tuvo nada de liberal, al margen de los controles de precios, al margen de las persecuciones, al margen del cepo. Un gobierno que toma deuda no puede ser un gobierno liberal. Porque cuando vos tomás deuda, la deuda la pagan las generaciones futuras. Es decir, la pagan nuestros hijos que de repente quizás ni votan, o peor aún, gente que aún todavía no ha nacido. Entonces quiere decir que vos le estás sacando recursos a esas generaciones que no votaron, ya sea o porque son muy chicos o porque aún no nacieron, para vos financiar la fiesta de los de hoy. Es una aberración, es una injusticia, es un acto, pero es como que, ¿me entendés? O sea, vaya el papá a acompañar al chico al jardín, espera el recreo y le roba la plata con la que iban a ir al kiosco para comer. Es un disparate. Javier, ¿por qué te quedas en el país? Porque básicamente, yo digo, primero porque no es fácil liquidar los activos.
¿sí? No es fácil, digamos, de moverse y todas esas cosas. Y además, o sea, a mí me gusta la pelea. Es decir, a mí me gusta el desafío, la batalla cultural. Es decir, yo cuando veo, doy medio paso, levanto una baldosa y veo socialismo. Entonces, la batalla cultural es contra el socialismo. Argentina hace 90 años que aplica socialismo, ¿sí? De distinto tenor. Pero, en el fondo, socialismo. ¿Y sabes qué? De ser el país más rico del mundo, somos 70 y vamos a estar cada vez peor. Pero sí, aplica socialismo. Ojalá fuéramos socialistas escandinavos, quiero decir. Ah, te compro la idea. ¿Sabes cómo está Argentina, digamos, en el índice de libertad económica? 148, es de los peores. O sea, baja un par de peldaños más y está en el barrio de Venezuela, de Corea del Norte, o sea, de Cuba. Sí, de unas maravillas. Ese es el mundo al que nos parecemos. Vos sabés que es muy interesante esto. Porque los países nórdicos que acá, digamos, o sea, se llenan la boca hablando, digamos, que hacen ejercicios de alto onanismo, digamos, por la presión fiscal, porque imagínate lo que creen que van a poder robar con la presión fiscal. Esto es muy interesante. Cuando vos le planteás a un socialista, le decís, bueno, mirá el caso de Venezuela, te dice, no, eso no es socialismo, porque hay propiedad privada. Entonces, digamos, al margen de que los nórdicos están entre los mejores países de libertad económica. De calidad de vida. Claro, pero está entre los de mejor libertad económica. No solo eso, cuando vos vas al índice de respeto de derecho de propiedad, por ejemplo, están liderados por un país justo con los colores de lo que tenemos. El logo sí, azul y rojo y blanco. Estados Unidos. No, Noruega. Digo, ¿qué es? Cuando vos tomás el índice de respeto de derecho de propiedad, los que están primero son los nórdicos, con lo cual ese no aplicaría para ningún caso de los que socialistas quieren hablar. No solo eso, cuando vos tomás el caso de Suecia, Suecia era un país desarrollado y empezó a aplicar esta locura del estado del bienestar, llevó la presión fiscal a 75% del PBI y quebró. A fines de los 80 quebró. ¿Sabes qué hicieron? Hicieron una reforma pro mercado. Hoy la presión fiscal en Suecia es en torno al 40%, o sea que con lo cual hicieron un ajuste grande. De cada 100 mangos, 40 se los doy al Estado. Claro, sí, pero arrancaban de 75. Entonces hicieron una reforma, digamos, muy pro mercado. Y además, muchos de los servicios que hacen generan instituciones que simulan el mercado. Ejemplo, la educación. Una de las formas más interesantes de hacer educación es el sistema de vouchers. Entonces, ¿qué pasa? Porque no hay nada que sea gratis. Todo hay que pagarlo. Entonces, ¿qué hace? Arancelan las instituciones, ya sean la de gestión pública o la de gestión privada. Y vos tenés un voucher y elegís la que vos querés. ¿Eso qué hace? Obliga a esas instituciones a competir. ¿Me comprendés? Entonces eso hace que la educación sea de muchísima mejor calidad. Y eso, aun cuando hubiera Ministerio de Educación, o sea, que digo, es toda una discusión. Pero fíjate que esas instituciones te promueven la competencia en la educación. Acá es una aberración. Si vos sacás un graduado de la UBA, de Económicas, le va a parecer súper desleal que una empresa, por ejemplo, reciba subsidios. Ahora, sucede que cuando compite la UBA Económicas contra otra, sucede que, o la UBA en cualquiera de los casos, no cobra. ¿Hablaste con Alberto alguna vez? Sí, he tenido la posibilidad de hablar varias veces con Alberto. Mi opinión, digamos, esto es interesante la pregunta, porque yo separo en dos planos esto. Yo tengo un excelente concepto de Alberto Fernández en tres líneas. Una que me parece un tipo muy inteligente. A ver, una persona que llegó a los lugares donde llegó, perdóname el término, pero no tiene un pelo de salame. ¿Sí? Punto uno. O sea, con lo cual, esos que me critican porque digo que es inteligente, digo, es casi una obviedad. Lo segundo que yo le valoro es que es un gran armador. Digo, yo detesto el kirchnerismo, me parece de las cosas más nefastas que le pasó a la historia argentina. Pero, digo, estuvieron 12 años, ahora volvieron. Digo, con lo cual, digo, como armador es innegable. Es más, si vos te fijás, María Eugenia Vidal sacó los mismos votos que sacó en la elección anterior. La diferencia es lo que sacó Aníbal Fernández vis a vis a lo que sacó Axel Kicillof. Toda esa diferencia, ¿sabe cómo se llama? Sergio Massa. Y la pregunta es, ¿quién lo metió a Massa dentro del armado? Cristina y Alberto. Alberto. 5 veces lo llamó. Y no solo eso, en las provincias incrementó la diferencia. Eso es
Alberto Fernández. O sea, que como armador es innegable. Es inteligente, es un buen armador. Y además es tremendamente pragmático. Ahora, eso por un lado. Con lo cual, ahora, eso no quiere decir que las cosas que dice en economía, por estar escuchando más a los orcos que a Nielsen, son un disparate. No para de decir cosas disparatadas. Esto de que, digamos, o sea, se sale con crecimiento. Digo, o sea, fíjate esto, se la pasan buscando casos para ver de dónde pueden no ajustar. Se la pasaron hablando del modelo de Portugal. Digo, si llegan a aplicar el modelo de Portugal, yo firmo. ¿Sabes qué? Metieron un ajuste fiscal de 13 puntos el PBI. ¿Vamos? O sea, yo digo, cuando vos decís orcos, ¿qué son? Los Cecilia Todesca, Culfas. Cecilia Todesca, Culfas, Álvarez Agís, Van Olin, Marcó del Pont, Augusto Costa. Digo, lo podés poner también a Kichilov. Es decir, que fíjate, digamos, que tienen unos problemas conceptuales groseros. Fíjate que vos me mencionaste antes el tema del acuerdo económico social y todo eso. Que eso lo dijo acá Álvarez Agís. Eso lo dijo acá Álvarez Agís, que dijo varios disparates. ¿Te acordás cuando dijo, no, porque el Banco Central está gordo? ¿Viste lo escuálido que está el Banco Central? O dijo, no, el 60, el tipo de cambio es altísimo. Y lo tienen encarcelado para que esté en 60. Bueno, está un poquito más caro. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que te dice? Que vos podés controlar la inflación con un control sobre la distribución del ingreso. Y que vos después de ahí la vas bajando gradualmente. Yo digo, te voy a... ¿Qué implica la distribución del ingreso? Que tenés que controlar el precio de todos los bienes de la economía. De todos. Y tenés que controlar el precio de todos los factores de la economía. Y como si todo eso fuera poco, además tenés que controlar la productividad de todos los factores. ¿Sabes qué? Pasaron Stalin y Lenin, dijo, este pibe se fue al pasto. ¿Qué te dijo cuando le dijiste todo esto, Alberto? En las charlas, a ver, yo tengo un conjunto de charlas distintas. Unas que son las previas a que fuera precandidato, que es muy interesante, digamos, cuando hacía la... Hay un video del 2013 que es fabuloso. Dice, bueno, yo le recomiendo a la Cámpora que si está tan preocupada por la inflación, en lugar de estar haciendo controles de precio, vayan a controlar que no emita tanto el Banco Central. Digo, tiene declaración, o que Argentina está estancado porque el nivel de gasto público es extravagante, digamos, por lo que pasó durante el kirchnerismo. Entonces, digamos, ese es un Alberto, digo, con el cual a mí me tocó hablar. Y después está el que tiene esta responsabilidad y que tiene que lidiar con una coalición extremadamente heterogénea. Es decir, yo no sé qué es lo que va a terminar haciendo. Lo que sí te puedo decir es que no puede congeniar a una persona como Nielsen con los orcos. ¿Por qué le decís orcos a los orcos? Pues son burros, son tipos que no saben dibujar un cero ni con un vaso. Es decir, son tipos que apuestan a cosas que fracasaron siempre en la historia argentina. No funcionaron en ningún lugar. Es como querer, ¿me entendés? O sea, te dicen, no, bueno, ¿cómo se sale de esto? Volando. Entonces vaya a un piso 50 y tírese. Y te vas a matar. ¿Me entendés? O sea, a ver, la señora Marcó del Pont habla, no, porque hay que desdolarizar. ¿No? Digo, ¿por qué no desdolarizó cuando ella fue presidente del Banco Central? Quiso En lugar de ponerle 5 objetivos a un instrumento de política económica, ella y Culfas, con lo cual deberían hacerle un juicio de mala praxis y sacarle el título. ¿Sí? Porque eso se llama teorema de Tinbergen. Por cada objetivo de política económica tenés que tener por lo menos un instrumento, ¿sí?, de política económica. A la política monetaria, que es uno, le metieron 5 objetivos. O sea, basta. Digo, vendedores, o sea, digo, es más, si yo los tildo de burros, le tengo que pedir perdón a la Sociedad Protectora de Animales. ¿Sí? Digamos, entonces, pero, ¿y por qué es imposible mezclar? O, por ejemplo, la otra, ¿sabes qué? Vamos así. ¿Sabes qué, Mercedes? Me encanta tu idea de desdolarización. Te hago un desafío. Te compro tu casa a 30 años, en pesos, y a las tasas subsidiadas del 2% que a vos te gusta. ¿Me la vendés? ¿Vos me la venderías? No, yo olvidé, conmigo no cuente. ¿Te das cuenta que cuando vos decís que no sabés de economía, no es cierto eso? No, pero a mí me impacta mucho porque digo, yo escucho tu argumentación y es razonable. Ahora digo,
ellos sostienen que hay una evidencia que digamos que la confianza que tiene por ser un nuevo gobierno con la emisión de dinero y la reactivación de la economía permite salir. ¿Sabés cómo se llama esa que reactiva con la confianza? Se llama Animal Spirits. Keynes era una persona tremendamente resentida porque era un tipo millonario y en la bolsa lo esquilmaron, lo dejaron con una mano atrás y otra adelante. Entonces tuvo que pedirle la escupidera al padre, que era amigo, o sea, a John Neville Keynes, que era amigo de Marshall, para que lo recibieran en Cambridge y tuviera una forma digna de vivir, ¿sí? Entonces era profundamente resentido. Él tenía una frase que decía, por más que vos estés en lo cierto, el mercado, digamos, es mucho más grande que vos, tiene más espalda y puede mantenerse irracional mucho más tiempo. Es decir, para él el mercado estaba equivocado y él era el que estaba acertado. Eso, de hecho, en la teoría general lo vuelca en un sentido cuando él dice, vos no le tenés que dejar a las personas elegir entre consumir y ahorrar, y mucho menos en qué ese ahorro debe ser direccionado como inversión. Eso lo tiene que hacer un tipo desde la poltrona. O sea, por eso, digamos, el último libro de Hayek, ¿cómo se llama? La fatal arrogancia. O sea, un tipo que cree que desde la poltrona, que son todos unos idiotas y que el único que sabe cómo hacer las cosas es él. Bueno, eso era Keynes. Una de las cosas de las que habla Keynes es de los animal spirits. Yo lo llamo, voy a ser un poco fuerte esta vez, que la inversión depende de una cuestión lírico-testicular. ¿Ok? Y por eso, digamos, invierte. No es así, la gente invierte para ganar plata. Es decir, nosotros con Giacomini hicimos, y con Kerst, un trabajo que se llamaba termómetro de riqueza. ¿Y sabes lo que demostramos? Que no podías crear riqueza. Con lo cual esa estupidez que decía Macri, que no van a llover la lluvia de inversiones, que también es el mismo argumento, no iba a venir nadie. ¿Sabe por qué? Porque es imposible ganar plata. Es imposible ganar plata. Si vos no podés ganar plata, ¿para qué vas a invertir? Y si, o sea, tenés que fumarte los 163 impuestos, la presión fiscal más alta del mundo, las 69.000 regulaciones. Suponete que por obra de magia, digo, ganaste plata, que dicho sea de paso, viene Copperfield y dice, se le fue la mano, claro, digamos, con el truco, ¿no? Pero suponete que ganaste plata. Va a venir un político chorro y en el nombre de la justicia social te lo va a robar. Por lo tanto, no vas a invertir. ¿Cómo vas a invertir en un gobierno que te dice que, digamos, cree en la justicia social? La justicia social es una aberración porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente. Es que en un sistema capitalista donde vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de calidad a mejor precio, ¿sí? Vos si ganás plata sos un héroe y estos tipos te castigan. Es decir, pero es más, ¿te gusta la idea de la movilidad social ascendente? Sí. Ok, compro con vos. Ahora fíjate esto, te hablan de impuestos progresivos. No, porque los impuestos tienen que ser progresivos. Vos sabés que si el impuesto fuera perfectamente progresivo, cada vez que vos ganás más plata que el promedio, ¿qué van a hacer? Te la van a sacar. Vos sabés que si fuera perfectamente progresivo, no podrías evolucionar y mejorar nunca socialmente. Pero mi pregunta es esta, Javier. Digo, si vos no aplicás un concepto de desigualdad frente a los desiguales, porque digo, el tipo que está en la pobreza, el que no come, uno de los dos pibes menores de 14 años, no puede ser tratado igual que mi hijo que está en buenas condiciones y puede elegir qué comer. Bueno, pero ahí hay dos partes, hay dos dimensiones del problema. Uno que es el conceptual y otro es el fáctico. El problema es que como nosotros tenemos mal el conceptual, hacemos macana en lo fáctico. Vamos por lo conceptual primero. Gracias a Dios, vos sos distinto a mí, distinto a los chicos que están acá. Todos somos distintos, sí. Gracias a Dios somos todos distintos. ¿Por qué? Porque al ser todos distintos, eso genera división del trabajo. Cada uno se especializa en lo que es mejor relativamente. Y eso lo que hace no solo es elevar la productividad, sino que fomenta la cooperación social. Porque yo te puedo odiar, pero necesito que me compres mi cuaderno. Con lo cual, si no te trato bien, no me compras y me voy a la quiebra. Por lo tanto, digamos, te voy a tener que tratar bien. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque, digamos, donde hay comercio las costumbres son dulces, porque si no, no me compras y voy a la quiebra. Así que por más que te tenga bronca, sí, te voy a tratar bien. Esto es muy importante. Pero, entonces, pero lo interesante es que gracias a Dios somos todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace el liberalismo? Los trata a todos por igual.
Las leyes son las mismas para todos, somos todos iguales ante la ley. Ese es el gran logro del liberalismo. Como somos todos distintos, y los resultados van a ser distintos. Entonces, digamos, ¿qué importa, digamos, o sea, si digamos, la diferencia de los resultados, si vos, digamos, lograste esos resultados con bienes de mejor calidad, digamos, sos un benefactor social? Es decir, entonces no tiene nada de malo la desigualdad, porque aparte, después miran un índice. Suponete que yo tengo un índice donde hay uno que gana 99 y el otro gana 1. Entonces, ¿qué dicen? Mirá la desigualdad. Ah, la desigualdad sucede que el que gana 99 se rompe el lomo laburando 14 horas todos los días. Y el otro gana un mango, ¿sabes cómo lo gana? Digamos, de tanto rascarse, lleva y le miden la uña en sangre y ahí gana 1. ¿Vos me podrías decir que es injusta esa distribución del ingreso? Es decir, lo que digo, Luis, ojo con eso, porque ni siquiera entienden, o sea, ¿cuál es la definición de desigualdad? Digamos, decime que es justo entonces que le saques 49 al tipo que generó 99 para dárselo al que se rasca por 1. Digamos, ¿sabes qué te va a pasar con la producción? Se va a caer. ¿Qué te imaginas qué diciembre te imaginas? Te debo la respuesta fáctica. ¿La respuesta fáctica es? Sabés que los liberales, porque muchas veces nos acusan de ser inhumanos y que decimos que los pobres se quieren morir y todo eso también es falso, es una falacia. Hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Y uno de los capítulos se llama La ética de la emergencia. Y lo voy a poner con un ejemplo bien violento para que se note. Suponete que una persona va con su familia manejando por la ruta y tiene un accidente. El auto se le va, se le vuelca y se empieza a incendiar. Toda la familia está inconsciente, o sea, se van a morir todos. ¿Qué hace? No tiene matafuego, sale del auto, va corriendo a la ruta y ¿qué hace? Pide un matafuego. Viene alguien y le dice, no te lo doy. ¿Vos qué querés que hace? Se lo arrebata. Pero obvio, lo revienta a trompadas y le saca el matafuego, apaga el incendio, salva a la familia y después le recompone el incendio. Le recompone el matafuego, ¿me comprendés? Porque ¿cuáles son los 3 derechos que reconocemos los liberales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Pero sin vida no hay ni libertad ni propiedad. Entonces, digamos, la vida es el más importante de todo. Por eso, digamos, o sea, los liberales libertarios, o sea, hay un grupo, digamos, que nosotros somos pro vida, o sea, somos pañuelo celeste, digo, eso vos ya lo sabés en mi caso. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos estuviste estropeando a mucha gente con la presencia del Estado. Vos no le podés quitar el apoyo del Estado en la transición. Por eso el plan que nosotros construimos con Diego Giacomini, donde nosotros bajamos 15 puntos el gasto público consolidado en términos de PBI, no tocamos a la gente. ¿Qué hacemos? Los primeros 10, ¿cómo son? Eliminar la obra pública de cuajo, los cuadernos te dicen que es pura corrupción, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales, ya sea la de nación a provincias y la de provincia a municipio. Eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero rediseñando todo el contrato. Y una vez que podés bajar impuestos por 5 puntos y la economía empieza a crecer, vos ahí podés empezar a arreglar 2 problemas enormes. Uno es el del sistema previsional, que con la locura que hizo Cristina, duplicando los jubilados, metiendo jubilados sin aporte a un pozo fijo, los empobreció a todos. Como los derechos los tenés que respetar, tenés que extender la edad jubilatoria, tenés que bajar la prestación del beneficio, pero en una economía creciendo no se notaría y tenés que tener una buena fórmula de ajuste que no derive en una locura, ¿sí? Y después vos podés empezar a limpiar de empleados públicos el sector público, básicamente ¿con qué? Con un programa de retiro voluntario. Es decir, no solo se lleva la plata y la indemnización, sino que además se va con trabajo. Mirá cómo se puede hacer. Me queda nada, 1 minuto. ¿Qué diciembre te imaginas? Me imagino una situación compleja, pero de las que el peronismo puede controlar. En cambio, cuando se declara el default abierto y si llegáramos a caer en una hiperinflación, porque siguen con todas estas locuras de la moderna teoría monetaria y de que emitir no causa inflación y todos esos disparates, ese despiole no creo que ni lo pueda manejar el peronismo. Gracias por venir, Javier. Un placer verte. El placer es mío. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.